Bueno, en este nuevo encuentro lo que vamos a ver es cómo utilizar el multímetro y el amperímetro para medir tensión y corriente en un circuito paralelo. ¿Cómo identificamos un circuito paralelo? ¿Por qué? Porque la corriente acá se divide en distintas ramas y es debido a cómo se conectan los componentes electrónicos en el circuito. Veamos una cuestión. Si yo fuera corriente, sale del polo positivo de la batería, ¿sí? Acá sale nuestra corriente, la corriente total del circuito, y al avanzar se va a encontrar acá con un punto que la obliga a meterse acá adentro, en esta parte de la batería, y convertirse, digámoslo, en IR1, porque es la corriente que atraviesa la resistencia 1, y va a seguir el resto que no se consumió por la resistencia 1, va a seguir su camino hacia la resistencia 2. Entonces esto de acá va a ser IR2, ¿sí? Pero recuerden que a la batería, por el polo negativo, le vuelve a llegar toda la corriente que salió. Está bien, en cada una de las ramas que fue encontrando el circuito se fue dividiendo. Pero acá entra esta IR2 por la resistencia 2, sale de la resistencia 2, esta corriente IR1 que entró en la resistencia 1, sale de la resistencia 1, y en este punto de acá se vuelven a sumar algebraicamente, I1 más I2, IR1 más IR2, ¿sí? Ahí me queda nuevamente la corriente total del circuito. Entonces, lo que me va a decir que es un circuito paralelo, o las condiciones que me va a generar este circuito paralelo, es que en un circuito paralelo la corriente total del circuito es distinta a la corriente que pasa por uno de los componentes y a la corriente que pasa por el otro componente. Ahora, en cuanto a las tensiones, son iguales en cada uno de los puntos. Fíjense cómo está conectada la batería. El punto A de la batería y el punto B de la batería están conectados a cada uno de los extremos de los componentes del circuito. Por lo tanto, la caída de tensión total es igual a la caída de tensión que hay en la resistencia 1 y a su vez es igual a la caída de tensión que hay en la resistencia 2. Por lo tanto, cualquiera sea la cantidad de resistencias que tenga el circuito paralelo, la caída de tensión en cada una de las resistencias es la misma, y es la misma que la que provee la batería. Por ejemplo, si tengo una batería de 9 volt, en cada una de las resistencias tengo 9 volt. Lo que es distinto es la corriente que las atraviesa. Bien, por lo tanto, si yo quiero medir la tensión en un circuito paralelo, no tengo más que traer el voltímetro y conectarlo en algún lado. O lo puedo conectar en la batería o lo puedo conectar en cualquiera de las dos resistencias, lo que más cómodo quede. Por lo tanto, medir la tensión en cualquiera de los componentes electrónicos del circuito es lo mismo que medir la tensión sobre la batería. Recuerden que tiene símbolos, tiene signos la corriente y la tensión. Entonces yo, el negro o negativo del voltímetro, lo tengo que conectar al lado negativo del instrumento de medición, y el positivo lo tengo que medir al positivo. ¿Sí? Y con esto produzco la medición de tensión.
Obviamente en este circuito tampoco hay que hacer ningún corte, es directamente colocar el instrumento de medición para que pueda producir la misma. Y por último nos queda ver cómo medir la corriente en un circuito paralelo. Si bien la corriente ya es un poco más complicado porque hay que producir la apertura de distintas partes del circuito para ver la corriente, ¿sí? Recuerden que para producir la medición de corriente voy a tener que cortar cables. Acá es posible medir la corriente sin levantar distintas partes del circuito. ¿Cómo voy a producir los cortes de cable? Bien, voy a producir un corte de cable para medir la corriente total del circuito y un corte de cables para medir la corriente que entra en la resistencia 1 y un corte de cables para medir la corriente que entra en la resistencia 2. O sea, para medir la corriente total cortaré el circuito acá, este pedazo que está intermedio, lo vuelo, no existe más, ¿sí? Está abierto el circuito, corté el cable en dos. Acá vuelvo a cortar el cable en dos en lo mismo para medir la corriente que hay en la resistencia 1 y acá vuelvo a cortar el cable en la resistencia 2. Entonces vamos a poner acá, vamos a hacer lo siguiente, así nos queda la referencia. Bien, una vez que hice los cortes de cable, tengo que conectar los amperímetros. Vamos a traer los amperímetros. Como tengo muchos en el simulador, puedo hacerlo de una sola vez, si no tendría que ir haciéndolo por partes, ¿sí? Porque si no tendría que tener 3 millones de tester en el taller. Bien, y vamos a conectar el negro de este amperímetro del lado de acá. El negro del amperímetro lo vamos a conectar para acá. El negro del amperímetro lo vamos a conectar acá. Y acá estoy conectando mal el amperímetro general. ¿Por qué? Porque yo tengo que poner el negativo del lado del negativo y es para el lado de abajo. Entonces acá lo que voy a conectar está mal. Entonces el negativo va acá, de este lado de acá, y ahora voy a conectar los positivos para medir la corriente. Acá. Acá. Bien, entonces acá yo estaría midiendo la corriente total del circuito. Acá, con este tester de acá, estaría midiendo la corriente en la resistencia 1 y acá estaría midiendo la corriente en la resistencia 2. Sí, obviamente que en el simulador, al estar conectado y todo cerrado, me estaría produciendo una medición en este y en este. Obviamente esta distinta a esta y esta más esta me va a dar I total. Vamos a dejarlo expresado acá. La corriente total es IR1 más IR2. ¿Sí? Hagamos la prueba próximamente en el simulador. En el siguiente video vamos a ver cómo llevar a la práctica todo esto que vimos acá en este circuito paralelo.